Después de ese rápido paso por Bethsaida, Jesús y sus discípulos continuaron alejándose de Galilea. Caminaron hasta una región que se llama Cesarea de Filipo, que quedaba a unos 40 kilómetros al norte del mar de Galilea. Y bueno, llevaban ya, ustedes saben, 3 meses fuera de los límites de la nación, con esa pequeña entrada y después vuelta a salir. Apenas una semana antes Jesús les había dicho a los fariseos y a los saduceos que les daría la señal del profeta Jonás. Y bueno, en su momento no lo explicó, pero ahora Jesús quería explicarle a los suyos cuál era el significado de estas palabras. Pero antes de hablárselas, les compartió algo acerca de su futura coronación, que no era la corona de oro y de piedras preciosas que quizás sus discípulos y seguidores imaginaban, sino una corona de espinas. Jesús se tomó el tiempo para orar a solas. Él sabía muy bien que hay verdades que son muy difíciles de aceptar y también de creer. La cruz echaría por tierra todos los sueños de los discípulos, de su propia familia, y de la verdad que de todos los que lo querían, porque nadie esperaría que esa verdad ocurriera, hasta que, bueno, finalmente después algún día llegaran a entender que esta tragedia sería algo absolutamente necesario. Pero antes de revelarles ese punto, les creó una oportunidad para reflexionar y afirmar su fe. Por eso el maestro cuenta así esta parte de la historia. Mateo 16, 13 al 14 dice que cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos le respondieron: unos dicen que es de Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Es evidente, está clarísimo por estas respuestas, que la gente lo reconocía como un enviado de Dios y como alguien respetable, poderoso. Sin embargo, nadie lo identificaba como el Mesías. Durante toda su vida habían escuchado acerca del Mesías y Jesús no daba con ese perfil ni cerca. Además de ser pobre, todos los líderes religiosos lo rechazaban. Incluso en estos últimos meses se había tenido que autoexiliar de su patria, ya que lo querían matar. Si fuera el Mesías esperado, creían todos, iría construyendo su espacio de poder, ¿no?, cada vez más sólido, hasta estar en posición de enfrentar a los romanos. El Señor les hizo otra pregunta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Las apariencias contradecían fuertemente esta afirmación de Pedro, pero aunque había muchas cosas que él no entendía o con las que estaba en desacuerdo, no podía negar esa certeza que Dios había instalado en su corazón. Nunca se había arrepentido, ¿saben?, de dejarlo todo para seguir a Jesús. Y la respuesta de Jesús tampoco se hizo esperar. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Fe, eso es lo que Pedro tenía. Confiaba en Jesús. Miren, le sobraban evidencias para creer, pero también le sobraban evidencias para no creer que Jesús sería el Mesías. Pedro, entre ambas evidencias, eligió creer. Esa elección no se hace por tener un gran coeficiente intelectual, aunque realmente es la opción más inteligente que una persona pueda hacer. Pero solo se llega a ella a través de la entrega del corazón a Dios, cuando permitimos que Dios sea Dios en nuestra vida. La evidencia más contundente no es la que todos ven, sino la que Dios puede revelar. Y en base a la contundencia de esa revelación es que se pueden tomar las decisiones más sabias de la vida, no por inteligencia individual, sino directamente por fe en Dios. Sobre esta afirmación de Pedro, Jesús edificaría su iglesia, sobre la certeza de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso Jesús continuó diciéndole a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Pedro, al igual que los demás apóstoles y que cualquier persona que acepta que Jesús es el Cristo,
es parte de la iglesia que tiene el fundamento en la roca eterna. Y por supuesto, esto no se trata de una afirmación intelectual solamente, sino de una certeza que modifica los valores, inclusive la forma de vivir la vida. En realidad, Pedro estaba muy lejos de entender los alcances de lo que él acababa de decir. Sin embargo, Jesús, al referirse a Pedro, él le dijo: tú eres Pedro, que significa piedrita pequeña, mientras que Jesús era la roca eterna sobre la cual se levantaría la iglesia. Al hacer Pedro semejante afirmación divinamente inspirada, se comportó como un verdadero hijo de Dios. No era la roca eterna, pero sí una piedrita pequeña, parecida a una roca, pero en una escala muy distinta, por supuesto. Al escuchar la voz del Padre, se manifestó con un cierto parecido a Jesús. No, por supuesto, por sus méritos personales, sino porque Dios se lo reveló y él estuvo dispuesto a creer. Jesús continuó hablando con Pedro y le aseguró: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Con Jesús como fundamento, Pedro y el resto de la iglesia debían sentirse seguros. El mismo Satanás, con todos sus demonios, la enfrentarían para eliminarla de la faz de la tierra. Pero con Jesús como fundamento, la iglesia prevalecería a pesar de las apariencias. El fundamento de la iglesia, Cristo mismo, sería enviado a la morada de los muertos, esa última morada de la que no se vuelve. Pero Jesús derribaría los portales del infierno y resucitaría al tercer día, porque ni los portales del infierno podrían prevalecer contra Cristo y su iglesia. ¿Por qué le dio Cristo tanta seguridad a sus discípulos y a la iglesia que nacería de ellos? Porque su iglesia sería llamada a ser sus manos y sus pies. Claramente el papel de su pueblo en el desenlace de la historia sería un papel verdaderamente protagónico y clave. Por eso el Señor se preocupó por garantizarles que ni los poderes del infierno prevalecerían contra ella. Ahora, darle a Pedro y a la iglesia por nacer las llaves del reino de los cielos implicaría que Jesús dejaría en manos de ellos el destino de la humanidad y la salvación de las almas. Cientos de millones de personas han creído y creen esto. De hecho, esta idea se utilizó por siglos para manipular a los creyentes. Pero ¿será eso lo que significa la afirmación de Jesús? Sacándola de su contexto, sí. También podría significar muchísimas otras cosas. Pero dejando esta afirmación en su contexto, jamás se podría llegar a semejante conclusión. ¿Cuál es la llave del reino de los cielos que Cristo entregaría a Pedro y a los apóstoles y a los creyentes a través de todos los tiempos? ¿Acaso existe una llave tan poderosa que pueda asegurar la salvación de las personas en la tierra y además asegurar su acceso al cielo? Y que además cerraría la salvación de alguien en la tierra y esa salvación sería totalmente cerrada para ellos en el cielo también. ¿Existe una llave así? Sí. Y esa llave se llama Jesús. Y su palabra es la llave que cuando abre, nadie puede cerrar. Y cuando cierra, nadie puede abrir. Pedro, los apóstoles y la iglesia naciente serían los depositarios de la palabra de Dios. Por esa razón serían su iglesia. El milagro más trascendente que la humanidad podría presenciar iba a tener como participante necesaria a la iglesia. Porque, bueno, así lo decidió Jesús. La iglesia formada por pecadores arrepentidos sería el instrumento imbatible elegido por Jesús para terminar su obra. Jesús bendijo a Pedro porque aceptó la verdad revelada por su Padre. Reveló que él mismo, la roca eterna, sería el fundamento de la iglesia por nacer. Les hizo saber que aunque el mismo infierno y las legiones del mal enfrentarían ferozmente a la iglesia, ésta prevalecería y el enemigo sería derrotado. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Ahora les explicaría la razón y lo que él debería hacer para que todo esto sea realidad. Primero les pidió que no dijeran a nadie que él era el Mesías y se los encargó con mucha rigurosidad. La razón era que si lo hacían, darían un mensaje sumamente erróneo,
porque creer que Jesús era el Mesías prometido implicaba para ellos que en los próximos meses o años se enfrentarían al Imperio Romano y lo aplastarían. Cuando los discípulos hablaban del Mesías, esto es lo que entendían, sin lugar a dudas. Y no solamente ellos, sino cualquier persona con la que compartían esta verdad. Sin duda entenderían lo mismo. En el próximo video veremos esta gran revelación que Jesús les dio. Mientras tanto, acompañemos en oración a los discípulos que estaban esperando, aunque ellos no lo sabían, por recibir una revelación que les sería verdaderamente muy pesada. Hay cosas que a ellos no les gustaría saber, pero la verdad que como muchas cosas que a veces no entendemos, son justamente la llave de nuestra salvación. Ojalá Dios te acompañe, te ayude a vos y a mí para que sigamos en las pisadas de Jesús, en las buenas y en las malas, entendiendo y cuando no lo hacemos también. Bendiciones.